Buen día, licenciada Alejandra Bustillo. Buenos días, compañeros y compañeras. Mi nombre es Miguel Alvarado, estoy acompañado de Jessica Palomo y juntos vamos a hablar de una crisis la cual se está viviendo ahora en Chile. Sin embargo, es algo que ya lleva unos años atrás. Es un cambio progresivo, el cual en la actualidad sigue en su proceso de determinación. En este caso, nosotros lo hemos nombrado Chile hacia una nueva constitución, ya que la crisis se basa mucho en el plebiscito que se elaboró en el 2020 y las consecuencias que trajo el mismo. Primero, debemos conocer qué es un plebiscito. Según Oxford Language, procedimiento jurídico por el que se somete a votación popular una ley o un asunto de especial importancia para el Estado. En este caso, para resumirlo de alguna otra manera, estamos hablando del cambio o la reforma que querían hacer los movimientos sociales en Chile y se llegó a una consulta popular a la población en la cual el 80% estaba de acuerdo al cambio de la Constitución. Sin embargo, entre más pasaba el tiempo, la intervención de las élites se fue notando un poco más y se detuvo el proceso e incluso el día de hoy todavía no se ha realizado este reemplazo de la Constitución. Ahora vamos a hablar un poco más sobre cuál fue el plebiscito en Chile. Para eso mi compañera Jessica Palomo les hablará un poco más. Muy buenos días. Le vamos a hablar un poco más acerca de este plebiscito en Chile. Se dice que en Chile se vivió una votación histórica en la que la izquierda y los candidatos independientes se impusieron en un triunfo aplastante sobre los partidos de derecha. Este fue un duro golpe al modelo neoliberal, que abrió paso a la posibilidad de una nueva constitución económica y social. En este caso, pues los chilenos votaron por un cambio estructural y profundo, eligiendo a los 155 representantes que redactarán una nueva constitución. Ahora bien, vamos a decir el porqué de un plebiscito más adelante. Te preguntarás, ¿por qué un plebiscito? Bueno, ahora te lo vamos a explicar. El plebiscito se empleó de tal manera que se dejará atrás la Carta Magna vigente desde los tiempos de la dictadura militar de Augusto Pinochet, considerado como el origen estructural de las profundas inequidades del país, que fue un experimento neoliberal de los últimos años 40. Los chilenos se volcaron a las urnas para elegir a los futuros concejales, alcaldes, gobernadores regionales y a los 155 convencionales constituyentes, que tendrán la misión de escribir una nueva constitución para el país. El resultado de las megaelecciones significará un gran cambio para el sistema político chileno. La reforma de la Constitución resonaba como una de las principales demandas durante las masivas movilizaciones que estallaron en Chile en octubre de 2019. Ese reclamo popular sostenido, a pesar de la feroz represión ejercida por los carabineros y el gobierno de Piñera, obligó al compromiso de convocatoria a un plebiscito sobre una nueva constitución. De tal forma que en octubre de 2020 los chilenos aprobaron por una abrumadora mayoría, o sea, casi el 80%, de cambiar su constitución. El gran cambio es que una mayor proporción de personas, más jóvenes, más feministas y más progresistas, entrarían al escenario político tradicional de Chile. Ahora vamos a hablar de cuál fue el propósito de este plebiscito, qué se iba buscando o cuál era la estrategia por la cual se decidió implementar el plebiscito, que es algo muy importante para nosotros, para Latinoamérica, porque es algo que se viene tocando, una temática un poco delicada, ya que estamos hablando de un cambio general de la Constitución de Chile. Y para esto hemos decidido estratificarlo de una manera más simple para comprenderlo, y son en 4 puntos estratégicos con los cuales entenderemos el por qué surge este plebiscito y cuáles eran las funciones las cuales buscaba llenar. Bueno, como punto número 1 tenemos el generar una nueva constitución sin traumas. Pese a que se sufrieron numerosas reformas, la constitución vigente hasta hoy en día en Chile fue redactada en 1980 bajo el régimen militar de Augusto Pinochet, como habíamos mencionado anteriormente. Es por eso que lo que está en juego en el proceso constituyente podría comenzar con el triunfo del apruebo, o sea, la legitimidad del origen de una eventual nueva constitución para Chile. ¿Qué rodeo tiene esto en la constitución de Pinochet? Bueno, aquí nace un acto de fuerza de violencia que se hizo en un clima de miedo y de terror.
Para marcar un contraste con el origen de la vieja Constitución, pues la nueva debe nacer de un amplio respaldo ciudadano y en un entorno pacífico, para que Chile efectivamente cuente con una Constitución que no arrastre los traumas de la actual. Se requiere además que una de las dos opciones gane por una mayoría suficiente amplia y en una votación con una participación importante, ojalá mayor a los promedios de las últimas elecciones chilenas. Como punto número 2, vamos a hablar de recuperar la legitimidad de la política. ¿Por qué hablamos sobre eso? Recordemos que Chile ha tenido diferentes movimientos sociales, los cuales han demostrado los cambios y la modernización la cual están buscando. Podemos ver la creciente de los grupos feministas, por ejemplo, como otros movimientos sociales, los cuales generan un mayor cambio en la sociedad. En este caso, se había perdido la legitimidad política, ya que las personas dejaban de confiar en su país o dejaban de confiar en los políticos, los cuales regían su país. El plebiscito en Chile emergió como respuesta a la movilización social. ¿A qué nos referimos con esto? Muchos grupos se manifestaron sobre la crisis, sobre los problemas en los cuales estaban viviendo y los errores que habían dentro del sistema político. En este caso, lo que buscaron con el plebiscito es dar la entrada a la población para poder mostrar sus intereses, para mostrar sus necesidades y tratar de llegar a un acuerdo con el cambio de la Constitución y poder conseguir lo que realmente necesitan. Por eso el plebiscito parecía ser una idea idónea, o es una idea idónea, ya que da la oportunidad a todos estos grandes movimientos sociales que poco a poco van ganando fuerza para poder regir o recomendar a los gobernantes la mejor manera en la cual hacer las cosas. Recordemos que la legitimidad de la política empieza a perder desde el régimen militar. Nosotros sabemos que al hacer una constitución en la cual se basa en un periodo militar, se perdía mucho la democracia o había muchas limitaciones para estos movimientos sociales, los cuales a lo largo del paso de los años fueron logrando expandirse y logrando abrir nuevas puertas, como lo fue el plebiscito. Bien, también como punto número 3, ya que estamos hablando también de un sistema nuevo, también tenemos un punto bien importante que sería la redistribución de poderes y bienes públicos. La etiqueta mayor que se pondría al acceso de los chilenos sería la opción de cambiar las reglas del juego sobre la distribución del poder y los bienes públicos valiosos para la existencia de toda la sociedad chilena. No solo los derechos civiles, sino también las libertades, las cosas sociales, como el agua, la vivienda y la educación. Una de las opciones es que se remuevan los obstáculos que hoy impiden cambiar algunas políticas públicas en Chile a través del Congreso. Bajo la Constitución actual, incluso si una ley es aprobada por una supermayoría parlamentaria, puede ser impugnada ante el Tribunal Constitucional. Es posible que una nueva Constitución se parezca bastante a la actual y las expectativas podrían quedar frustradas, pero con la insistencia de los chilenos es la importancia del hecho de sentarse a poder conversar con respecto al asunto. Esa diferencia ya debería satisfacer pues ya muchas expectativas que se tiene en el pueblo chileno. Y es tener un pacto social que los chilenos sientan como algo propio de Chile. Y también tenemos el último punto, que sería el punto número 4. Generar un proceso constituyente único en Latinoamérica. De esto es lo que hablaba previamente. Estamos hablando que si se lograse el plebiscito, si se lograse el cambio en la reforma tal y cual lo habían mencionado a inicio, esto sería un cambio para toda Latinoamérica. Sería la entrada del poder y demostrar el poder que tiene el pueblo para poder hacer su cambio social, el poder que tienen los movimientos sociales para poder generar una presión sobre los políticos y lograr las verdaderas necesidades. No es habitual que una constitución vigente se modifique para su reemplazo. Eso es súper importante, porque a diferencia de Honduras, las nuevas reformas o los decretos, las pequeñas modificaciones, lo único que hacen es sellar un agujero y por algo otro lado hay otro. Es algo de nunca acabar. Sin embargo, los chilenos llegaron a la conclusión que para poder regir o para poder perfeccionar este sistema, se debía hacer un reemplazo, no total, sí, pero en su mayoría hacer un reemplazo.
Es excepcional que Chile siga este cauce, este proceso, con procedimientos y plazos establecidos. Es decir, desde el momento en el cual se genera un plebiscito en Latinoamérica, demuestra el poder que tiene el pueblo en sus manos y demuestra la valentía también de los nuevos políticos por buscar alternativas y devolver ese poder a donde se merece, al pueblo. Sin embargo, más adelante vamos a darnos cuenta también de las fricciones que esto generó, de la intervención de las élites, entre otros puntos que son sumamente importantes de analizar. Ahora, como los mencioné, hubo muchos conflictos, muchos problemas, los cuales generaron tensión tanto con las élites, con la zona baja media, o incluso dentro de pequeñas organizaciones. Para eso mi compañera Jessica Palomo expandirá un poco más. Bueno, hablando del conflicto, pues el plebiscito es una etapa más de un proceso que no inició el día de ayer. Este viene siendo desde hace muchas décadas, con grupos que han tratado de una forma u otra de modificar el legado constitucional de Pinochet. Así, en los años recientes vimos ejemplos como la campaña de Marca tu voto, en las elecciones de 2013, en las que el 10% de los votantes escribieron AC, que significa Asamblea Constituyente, en sus papeletas para señalar su preferencia por la creación de una Asamblea Constituyente, pues que viene siendo el equivalente a una convención constitucional aprobada. Luego, durante el segundo mandato de Michelle Bachelet, ella logró la participación de más de 200,000 personas en cabildos y discusiones dentro del proceso de encuentros locales autoconvocados, en los que los participantes discutieron sobre la constitución que ellos realmente querían. El resultado fue un proyecto de texto constitucional que se presentó en los últimos días de gobierno de Bachelet y rápidamente descartado por el nuevo gobierno de Sebastián Piñera. Como vemos, este conflicto no es algo reciente, es algo que ya muchos, inclusive políticos que han llegado a estar en un mando alto en Chile, han tratado de abolir por lo mismo de que esta constitución pues fue redactada durante el gobierno de Pinochet, que pues como sabrán no es un recuerdo muy grato para los chilenos. Entonces también vamos a hablar más adelante, Miguel les va a continuar con la siguiente diapositiva. Después, el inicio de este gran conflicto, que empieza el 25 de octubre de 2020. Como lo mencionamos antes, Chile se ha visto envuelto en muchos conflictos previamente por la libertad de expresión que tienen estos movimientos sociales y su búsqueda constante de un mayor beneficio o al menos de la equidad, por así decirlo. Sin embargo, esta crisis se considera que inicia el 25 de octubre del 2020. Se inicia esa fecha porque ese día exacto comienza el proceso del plebiscito, en el cual se llamaron a las personas a una gran votación, una votación en la cual participaron miles y miles, millones de personas, las cuales dieron su voto, dieron sus ideas, creyeron en la idea que tenía el gobierno, en su búsqueda de una nueva constitución. Sin embargo, nos damos cuenta más adelante que no era como lo habían planeado. A pesar de parecer una gran victoria desde el inicio, en el cual muchas personas acudieron, a pesar de estar en una gran pandemia, decidieron llegar a las urnas, decidieron votar, y como lo mencionamos antes, el 80% votó a favor de este cambio. Sin embargo, mientras fueron pasando el tiempo, se notó el desgaste en la búsqueda constante que la nueva constitución fuera redactada, fuera presentada, fuera formalmente aceptada. Sin embargo, por la intervención de las élites, por la búsqueda de ciertos políticos, e incluso las debilidades dentro de los organismos del gobierno, los poderes del Estado, no se realiza como la gente lo espera. Desde el momento en el cual hablamos de que ya casi un año ha pasado y todavía no se confirma, no se acepta esta constitución, va generando un desgaste en la población, va generando un enojo, una ira, la cual más adelante vamos a poder comprender los conflictos que traería todavía, las consecuencias que va a traer, las decisiones que toma el pueblo en la búsqueda de este plebiscito que se asegure, que se responda como realmente lo habían presentado los políticos previamente, y en la búsqueda constante de este derecho, en la búsqueda constante del respeto hacia su decisión. Algo que por los momentos todavía no se mira. Hay muchas debilidades dentro del gobierno
y entre más se intensifica este problema, hay conflictos sociales, hay conflictos económicos, los cuales están llevando a la deriva a Chile. Pero para eso vamos a hablar más adelante sobre sus consecuencias. Antes, tenemos que hablar sobre las causas. Ok, muy bien. Si bien es cierto que el plebiscito se llevó a cabo el 25 de octubre, esto también es debido a una causa anterior, que fueron las protestas del 18 de octubre del 2019 contra el alza de transporte público en Santiago. Estas rápidamente se pusieron en cuestión de la creciente desigualdad social que se arrastra en Chile. Después de un mes de protestas interrumpidas y con los militares en la calle, la élite política propuso una salida institucional consistente en un plebiscito y una potencial nueva constitución, que esto nos lleva a la segunda causa que tenemos, que es la influencia de la élite. En Chile, tanto en el plano electoral como en el social, la élite ha estado siempre un contrapelo contra el resto de la población, pues durante los últimos años diversos analistas siempre han hecho hincapié en la existencia de una creciente polarización política en Chile, y para ello pues suelen utilizar siempre como referencia el debate de las élites políticas, las discusiones en medios sociales como Facebook o Twitter, o lo que se puede observar por los medios de comunicación. Pero sin embargo, cada vez que se han utilizado datos de encuestas o de otras metodologías de investigación de ciencias sociales, los resultados son menos claros. Es por eso mismo que es posible plantear que lo que vive Chile hoy es un fenómeno triple: una polarización de élites, un aislamiento de las masas y una repolitización de la ciudadanía. También eso nos arrastra a otra causa, que sería la pérdida de 3 millones de empleos. Se perdieron 3 millones de empleos, sí, y este se trata de un desastre del que tomará muchísimo tiempo de recuperarse y cuyo devastador efecto social pues permanece todavía oculto por la red de subsidios, fondos de cesantía, que han venido a aliviar y, bueno, si me lo permiten decir, también a enmascarar de forma temporal la verdadera situación de estos hogares. Es imposible que tales subsidios sean permanentes, pues tarde o temprano las consecuencias duras, su secuela de deudas impagadas, los desalojos y la pobreza se van a hacer presentes. Claro, si no es que ya se están haciendo presentes, ¿verdad? La pregunta que cabe hacerse es sobre las consecuencias de esta realidad inminente, especialmente cuando nos aproximamos a las decisiones políticas decisivas. Las crisis económicas tienen efectos políticos duraderos, pero eso será un caso del que vamos a hablar un poco más adelante. También tenemos de la causa de la desconfianza de los políticos, de las que nos va a dar a continuación nuestro compañero Miguel. Como podemos darnos cuenta, las causas están una enlazada con la otra. Desde las protestas por la injusticia que se vive en Chile, hasta la influencia que tuvo la élite para brindar un pan, para calmar y saciar el hambre del pueblo con el plebiscito, pero más adelante darnos cuenta que fue un engaño, más adelante darnos cuenta que no es lo que prometieron, que no cumplieron su palabra, y generando aún más problemática. El problema es que cuando la élite da esta propuesta, parece algo beneficioso, da esperanza a la población. Sin embargo, al ser las élites quienes lo controlan todo, comienza este proceso de pérdida de millones de empleos. Mismos empleos los cuales, como dijo mi compañera Jessica, es algo muy complicado para el país. No se encuentra la manera de resolver este problema, porque incluso la entrada, el valor, por así decirlo, la compra de acciones o la intervención internacional dentro de Chile es muy compleja, es muy complicado, ya que por la misma crisis internacionalmente las personas no tienden a a meter dinero, por así decirlo, ingresar compañías, empezar ciertos arreglos o acuerdos internacionales y creando, obviamente, una desconfianza en los políticos. Esto ya que recordemos que han vivido en un régimen militar, recuerden que se les prometió un cambio e incluso se redactó el documento, el cual más adelante fue descartado y como tercer intento, por así decirlo, viene el plebiscito, viene el supuesto cambio, la nueva reforma, e igual parece haber sido una bomba de humo para saciar el hambre que había en el 18 de octubre. Esto va generando desconfianza en los políticos. Recordemos que el neoliberalismo es un tema muy serio en Chile, estamos hablando de los tradicionales, los cuales se aferran a no hacer estos cambios, más la presión de los movimientos sociales por el otro lado, los cuales buscan una nueva reforma, buscan un nuevo cambio y buscan renovarse.
Esto va generando una desconfianza al darnos cuenta de las propuestas, las promesas, los cambios que se suponían se iban a hacer en Chile, que al día de hoy no se ha visto, no se ha encontrado, se ha mostrado mucha intervención de élite y se ha demostrado claramente que la intervención política es muy lamentable en ciertos casos e incluso dentro de los poderes del Estado hay una inestabilidad, hay una debilidad, la cual el pueblo obviamente lo está notando, pero entre tanto sufrimiento, tanto económico como social, es muy complicado llegar a una plática, sentarse y reformular la manera en la cual se puede saciar este inconveniente, se puede buscar una diferente forma o al menos estabilizar la situación. Pero ahora vamos a hablar sobre las consecuencias sociales. Ya cuando hablamos de consecuencias sociales, obviamente al haber desempleo, al haber problemas sociales, se crece la criminalidad, obviamente, con tanto desempleo, la misma necesidad o incluso las mismas libertades que se ofrecen cuando los poderes no están bien colocados o los poderes pierden la fuerza que tenían antes, incrementa la criminalidad. Por si fuera poco, están sufriendo económicamente y ahora los números de criminalidad, tanto de asaltos como asesinatos, van en alza, provocando así un estrés, provocando así una ira en la población que más adelante vamos a ir viendo también con las manifestaciones y protestas que cada vez se vuelven más y más violentas. También, como lo había mencionado, la caída en las valoraciones de activos financieros del país. ¿Qué quiero decir con esto? Internacionalmente e incluso nacionalmente se va notando la problemática, se va notando la inestabilidad del país y eso genera el desconcierto de los demás países, el desconcierto de incluso los grandes empresarios del país. Saben que no sería adecuado invertir en ese país con la dificultad que está, sabiendo que hay una gran inestabilidad y no se van a recuperar buenos números, son solo números negativos. Entonces, han decidido bajar esta valoración, han dejado de comprar acciones en las compañías y esto obviamente lleva al desempleo, como lo dije anteriormente, todo está enlazado. Y también podemos hablar de las debilidades estructurales en varios de sus órganos, como lo había mencionado. Usualmente la problemática está dividida en dos. Está la élite, la pobreza o clase media, la cual siempre están en conflicto. En este caso es aún más complejo cuando sabemos que los poderes del Estado tienen conflictos internos. Estamos hablando de que varios organismos nacionales como internacionales están en un debate constante en si es adecuada la reforma o no lo es, y por esta misma inestabilidad no han logrado llenar lo que realmente les concierne, no han logrado llenar estos requisitos o llenar su propio trabajo, haciendo una gran debilidad dentro de Chile. Y por último, la valoración de entrada en vigencia. Perdón. Cuando hablamos de valoración de entrada en vigencia, estamos hablando de la fecha en la cual se va a aceptar la reforma o incluso se va a negar la reforma. Legalmente, este es un proceso muy complejo, como lo mencionábamos, estamos hablando de un reemplazo de una constitución, no es algo pequeño, no es algo fácil de elaborar. Sin embargo, ha pasado el tiempo, han pasado los meses, incluso ya casi se va a cumplir un año y no se ha visto un cambio, no se ha dado una fecha, y esto está generando una gran problemática. E incluso las mismas manifestaciones y las protestas las usan como excusas para no poder encontrar el tiempo o el espacio para valorar la situación y para dar una fecha exacta de cuándo se va a hacer el cambio constitucional. Sin embargo, también hay consecuencias económicas, las cuales mi compañera Jessica Palomo va a ampliar un poco. Bien, para hablar de las crisis económicas, como ya recalcamos hace unos momentos, estas crisis económicas siempre tienen efectos políticos duraderos. Y siempre es evidente, pues, en la historia, que mucho más allá del momento se nos es siempre posible apreciar. Ok, pero para hablar de estas consecuencias económicas nos tenemos que remontar un poco más atrás en el tiempo. Vamos a mencionar en este caso la gran crisis de 1982. El desempleo de esta crisis llegó a niveles similares a los actuales. Lo cierto es que eran muchos más los pobres que hoy en día. No existían los fondos ahorrados en cuentas individuales y pues los fondos de ayuda eran bastante precarios, no eran algo estable realmente adentro de Chile. Ok,
pero la recuperación de esta tomó muchísimos años. En las encuestas previas al plebiscito de 1988, 6 años después, las personas todavía mencionaban la crisis económica pasada como una de las principales preocupaciones, y se sabe que este fue uno de los determinantes del resultado histórico del plebiscito. Ok, realmente todavía no podemos ver las consecuencias económicas como tales de este plebiscito, puesto a que la constituyente todavía no ha entrado en vigor, la reforma todavía no se ha establecido. Por eso es que esto depende de un futuro incierto. No se sabe si realmente esto va a ser algo favorecedor para las personas debido a tanta pelea elitista contra el pueblo, o si esto realmente va a ser un pique a la economía. Ciertamente tenemos que remontarnos también a ver otros casos como de otros países en los que estas constituyentes, pues por lo general, no terminan siendo favorecedoras para el pueblo como tal, porque no termina siendo algo sostenible, como por ejemplo cuando mencionamos el punto número 3, que era la redistribución de bienes públicos. Entonces, como se mencionó, esto todavía es un futuro muy incierto, todavía las consecuencias económicas como tales, todavía no las podemos ver de una forma muy notoria, todavía no las podemos realmente ver y hay predicciones, sin embargo, todavía hay que dejar de que pues el tiempo fluya, la reforma entre en vigor y a ver qué es lo que se espera para el país de Chile. Y bueno, continuando con la siguiente diapositiva, nuestro compañero Miguel nos va a hablar de qué es lo que está ocurriendo actualmente en Chile. ¿Cuál es la situación actual pues, que se está viviendo gracias a este gran acontecimiento? Que como nunca está de más recalcarlo, este definitivamente es algo que no se debe tomar a la ligera, puesto que es una constitución recreada como nueva. Sin embargo, como ya lo mencionamos también anteriormente, sí van a haber algunas similitudes que todavía se conservarán en esta nueva constitución. Como lo había mencionado, se dieron muchas manifestaciones, muchas protestas, incluso algunas llegaron a ser un tanto violentas con intervención militar. Sin embargo, después del diálogo, después de la espera, el 15 de mayo de ese año, 15-16 de mayo, se realizaron unas elecciones, las cuales buscaban determinar quiénes iban a ser las personas, los encargados en redactar la nueva constitución de la República de Chile. Después de esas elecciones, estamos hablando de una espera, la cual no se da fecha exacta, obviamente. Sin embargo, las elecciones ya sucedieron, se calmaron un poco las aguas después de estas elecciones. Sin embargo, el problema sigue, el problema persiste. Estamos hablando de que ya pasó incluso un año y hasta este momento se decidió, después de tanto conflicto, después de tanto diálogo también, decidir entrar a unas elecciones en la búsqueda de las personas idóneas para comenzar a redactar la Constitución. Sin embargo, siguen las manifestaciones, los conflictos, algunas élites también sentadas en la mesa buscando la forma en la cual se puede lograr un balance entre lo moderno o los nuevos cambios con lo tradicional. Recordemos que el neoliberalismo es un tema muy serio, es algo muy apoyado en Chile, más que todo a los tradicionalistas, y obviamente no es un tema que se toma a la ligera. Como lo habíamos hablado, también se dio intervención militar, pero en este caso decidimos hablar un poco sobre ello porque nos parece interesante incluir en la forma en la cual las personas se manifiestan y la manera en la cual los militares también toman acción en el caso. Un ejemplo es en Honduras, cuando se quiso hacer el cambio de la reforma, hubo manifestaciones, hubo intervención militar, no al exceso como lo que está pasando actualmente en Colombia, la situación desmedida, muchos actos en contra de los derechos humanos, claramente. Sin embargo, en Chile, a pesar de que las manifestaciones fueron violentas hasta cierto punto, se alzó el pueblo, la intervención militar llegó a un punto normal, punto moderado, en el cual obviamente se hicieron detenciones, obviamente hubo muchas complicaciones en las cuales las personas, desde romper
vidrios, quemar edificios. Tuvo que haber intervención militar como en todos los países, sin embargo, hasta el momento no se ha hablado, no se ha quejado una violación directa a los derechos humanos, y eso es una ventaja para el gobierno, no muestra el descontento de la población, aunque igual cabe recalcar que Chile es muy conocido por la polarización que utilizan las noticias. Estos temas usualmente no llegan hacia afuera, lo polarizan bien, no muestran completamente lo que sucede, pero actualmente no se ha llegado a hablar, no se ha llegado a hablar de ninguna violación directa a los derechos humanos, o al menos en una violación tan grave como lo sucedido actualmente en Colombia. Ahora, necesitamos hacer una conclusión en la cual podríamos cerrar, dar nuestros pensamientos, esto ya una forma más subjetiva de ver la situación, y para eso Jessica va a expandir un poco. Muy bien. Analizando bien esta situación que se está dando, pues es válido llegar a ciertas conclusiones. Y pues sí, la elección logró finalmente canalizar la expresión de una renovación de la política chilena, que esta ya estaba latente en las movilizaciones de octubre de 2019. Y esta expresaba un rotundo rechazo a la clase política chilena tradicional y a las injusticias del modelo neoliberal. Esto es algo bastante latinoamericano, algo que lo vemos en muchos países, inclusive en nuestro país lo hemos visto como un grito de la población en protesta contra el mismo tradicionalismo que ya venimos viendo. Entonces, sosteniendo además esto por un histórico esquema de una feroz represión de la protesta social por parte de los carabineros, otra institución tradicional de Chile con un profundo rechazo social, ¿verdad? El rotundo triunfo de los independientes y la izquierda en las elecciones en Chile muestra la nueva cara de un país que quiere dejar atrás el modelo neoliberal al redactar esta nueva constitución. La sociedad chilena decidió en su mayoría votar a personas independientes, personas que no tenían cargos políticos ni una larga trayectoria en este terreno. Y esto permitió que entraran muchas mujeres, representantes de movimientos, organizaciones y activistas, pero no de la política tradicional. Y este es otro rasgo distintivo al que entraron muchísimos jóvenes, al que se involucró la población juvenil, ¿verdad? Y hablando acerca de hacia esta nueva, retomando el título de esta presentación, como lo hemos decidido llamar, que es hacia una nueva constitución, que se inclina bastante por lo ecológico y lo social, y por la recuperación también, ¿verdad? Algo que leí, que unas palabras que me gustaron muchísimo, de acerca que las dijo el señor Salvador Allende en 1972, que dice que el pueblo por primera vez entienda que no es desde arriba, sino que deben nacer de las raíces de su propia convicción, la Carta Fundamental, que le dará existencia como pueblo digno, independiente y soberano. De esta frase se inspiraron las protestas y las personas que se rebelaron en contra del mismo tradicionalismo que se venía viendo. En este horizonte, pues la izquierda y los sectores independientes tienen claramente una capacidad de veto en el proceso de la reforma constitucional. Y esta es una oportunidad histórica de generar propuestas de cambio que permitan tener expectativas de esperanza sobre la posibilidad de consolidar los reclamos de justicia que han sido manifestados por una buena parte de la sociedad chilena en las multitudinarias movilizaciones de protesta. Como lo mencionamos anteriormente, esto no es algo que viene siendo desde ahora. Esto es un problema que se viene arraigando desde hace muchísimas décadas atrás, siempre en contra de lo que pasó durante el gobierno de la dictadura militar de Augusto Pinochet, ¿verdad? Siempre siendo la población la que quisiera imponerse sobre las élites, ya que como lo mencionamos varias veces en esta presentación, la sociedad elitista siempre tuvo muchísimo recelo contra el pueblo, por así decirlo, de Chile, ¿verdad? Entonces, Nosotros, en otra perspectiva también, cabe recalcar de que mucho se habló también de la reacción del pueblo en cuanto a las manifestaciones, porque según estadísticas del gobierno, la pobreza en los últimos 40 años pasó de un 60% a un 8%, o al menos son las estadísticas las cuales el gobierno brindó. Obviamente esto no alcanzó para el pueblo se alzó.
E incluso es un tanto interesante ver la manera en que van sucediendo las cosas. Empieza una pequeña manifestación por el caso del aumento del metro y termina en una reforma constituyente, termina diciendo vamos a cambiar completamente la constitución, vamos a cambiar la dirección que llevamos, y podemos ver cómo algo tan pequeño terminó siendo algo tan grande. También cabe recalcar que la reacción del presidente de inicio fue un tanto muestra de la falta de poder que tenía en ese momento, quizá la falta de confianza incluso, en el cual las primeras semanas no hubo reacción por parte del gobierno, no hubo respuesta, no encontraban la manera en la cual llegar a un diálogo, la manera en la cual podrían buscar la manera de saciar esta sed que tenía el pueblo. Cuando van al plebiscito, muchas personas incluso a inicio consideraban que no se iba a dar el cambio de la constitución, a pesar de que el pueblo lo quería mucho, no se confiaba en este sistema, no se confiaba de que las votaciones iban a ser completamente democráticas, por así decirlo. Sin embargo, nos damos cuenta que el gane es rotundo, la izquierda gana rotundamente. Las personas, como le dijo mi compañera, además de ir por los partidos de izquierda, van por los grupos independientes, van por los movimientos sociales y buscan la manera de saciar lo que realmente necesitan. Por lo tanto, considero que la crisis de Chile, nos muestra el poder que tiene el pueblo y a lo que pueden llegar en la búsqueda de respuestas, en la búsqueda de cambios y la presión que puede ejercer sobre un gobierno que se mostró hasta cierto punto incapaz de resolver la situación. Sin embargo, podemos ver que la reforma está en proceso, podemos ver que se quieren hacer los cambios, que se está buscando la manera, obviamente se ha visto cómo se ha trazado este proceso, sin embargo las personas siguen la confianza de que se va a realizar, se va a hacer el cambio de la Constitución, pero por otros puntos también podemos ver que a pesar de ser beneficioso para el pueblo hasta cierto punto, la desconfianza por parte de los inversionistas, tanto nacionales como internacionales, es notoria, como dijo mi compañera. Podemos ver las consecuencias que tuvo la crisis actualmente, pero no podemos ver las consecuencias económicas que va a tener después la Constitución, y eso es lo que está trayendo temor a todos esos inversionistas nacionales como internacionales, y también generan el desempleo, como lo mencionamos. Al no sentir seguridad sobre invertir en este país, se van perdiendo los empleos, y entre más se traza este proceso, más conflicto se va a crear, más crisis se va a crear y obviamente más desempleo se va a crear. Entonces, cabe recalcar esta conclusión, tanto la de Jessica como la mía, y ahora vamos a pasar a las posibles soluciones diplomáticas. En mi caso, considero, como se ha enseñado en la mayoría de clases, lo ideal es analizar la situación, buscar la manera de solucionar, y usualmente se hace, o inicialmente se debería hacer, con diálogo. Sentarse en una mesa, dialogar, las clases sociales, buscar la manera, representantes tanto de izquierda, centroizquierda y derecha, y buscar la manera de llegar a un acuerdo, demostrar las posibilidades, demostrar la fuerza que tienen estos partidos y la presión, obviamente, de los movimientos sociales. Es lamentable en el momento en el cual la ira se notó en los problemas, manifestaciones, incendios en Santiago. Sin embargo, esperemos que con este cambio, esperemos que con las elecciones que pasó el 15 de mayo y el 16, se pueda notar el cambio, se pueda notar una renovación en cuanto a la esperanza del país y se pueda notar una ventaja. Por los momentos, considero la mejor solución para disminuir la crisis es mostrar cambios, es mostrar interés, es entrar al diálogo y empezar el trabajo. Ya pasó casi un año, se atrasó este proceso, se creó el estallido, pero considero este es el momento de volver a arrancar. Jessica, ¿cuál consideras que es la posible solución o la forma en la cual podría acabar esta crisis y dar paso al nuevo comienzo? Sí, es correcto. Bueno, el plebiscito pues ya pasó. Las personas ya votaron, ya tomaron su decisión, ya se sabe qué es lo que estas personas quieren. Ahora bien, esta constitución se tiene que redactar de una manera muy inteligente, tanto que no vaya a afectar también a los grandes empresarios, a la sociedad elitista, como al proletariado, refiriéndonos al proletariado como el pueblo como tal, ¿verdad? La gente que no cuenta con los recursos que cuenta la gente de las élites, ¿verdad? Y más que todo eso, planear realmente bien la constitución
que sea a modo beneficiario para todas las personas. Porque no se les puede, al menos como una solución diplomática, definitivamente no se les puede dar a unos y quitar a otros. Por lo tanto, eso es lo que más tienen que velar, siempre por el bienestar de todas las personas. No más ni más de una clase, ni más de otra clase social. Y eso también siempre, definitivamente, pues ahí va dentro el diálogo, como mencionó mi compañero Miguel, para llegar a una buena redacción de esta nueva constitución, sí deben de llegar a un diálogo. Definitivamente las personas con altos mandos políticos sí deben de tomar buenas decisiones. Recordamos de que también las personas aquí en Chile, bueno, allá en Chile, decidieron votar por personas que no tenían una larga trayectoria en la política. Esto va a ser bastante interesante porque hay que saber qué es lo que estas personas tienen en mente para el país. A quienes van a decidir beneficiar o si van a tomar la mejor decisión de beneficiar, como mencioné anteriormente, a todo el pueblo chileno. Y bueno, también me gustaría dejarles a ustedes también la pregunta de qué posibles soluciones diplomáticas tenemos. Y pues también tenemos otras preguntas que nos gustaría dárselas, pero antes que todo tenemos que darles gracias por la atención a todos ustedes, que serían, ¿cuáles piensan ustedes que serían las consecuencias económicas que tendría Chile gracias a este nuevo sistema político? Aquí vamos a hacer hincapié en que recordemos que aquí las cosas están empezando casi que desde cero. Aquí es algo nuevo completamente, es un borrón y cuenta nueva. Sí se podría decir de que el nivel de vida de las que las personas están acostumbradas probablemente cambie. Por eso me gustaría saber ustedes, compañeros internacionalistas, ¿cuáles piensan ustedes que serían las consecuencias económicas que tendría Chile? Y también, ¿piensan ustedes que la gente al final quedará satisfecha y que este nuevo sistema arreglará los conflictos sociales elitistas que existen en Chile? Porque esta problemática se planteó muchísimas veces durante la presentación. Siempre todo el problema radicaba en la diferencia entre las clases sociales en Chile. Cómo una clase social se ve muchísimo más beneficiada que otra. Y esto definitivamente es algo que lo vemos mucho en Latinoamérica. Nosotros en 2009 experimentamos algo parecido. Nosotros casi llegamos hasta ser, bueno, nuestros padres, ¿verdad? Claro, llegaron casi a ir a votar por este nuevo plebiscito, pero claro, aquí no se pasó esa ley, no se pasó ese acto, perdón, no hubo constituyente. Sin embargo, en Chile, pues esto ya pasó y las personas ya votaron. Y cuéntenos, ¿qué piensan ustedes que será el resultado de esto? Y con esto nos despedimos y muchas gracias por su atención. Los escucharemos en clase.